Me da mucho gusto que sigamos aquí conectados en esta semana, donde los chicos están, no quiero decir en casa, porque llevan un año en casa, sino de vacaciones. Y bueno, vamos a seguir leyendo y aprendiendo sobre la parábola del sembrador. Y si me acompaña, ¿sí? Vamos a leer, mire, me encanta, ¿no? Y versículo 5 del capítulo 8 de San Lucas, dice: el sembrador salió a sembrar su semilla. Quiero hacer ahí énfasis en algo para usted y para mí. Una, estamos hablando de un sembrador, no de un aprendiz de sembrador, sino alguien que siembra continuamente, que esa es su chamba, que sabe hacerlo. Y dice, salió a sembrar su semilla, su propia semilla, no la semilla del vecino, no la semilla de atrás. Esto es importante que usted y yo lo tengamos presente a medida de que vamos a ir estudiando esta porción de la Biblia. Ahora, si me acompaña a Gálatas, ¿sí? Capítulo 6, versículo 7, quiero leerle esto. Esto está fuerte, ¿sí? Está hablando de sembradores. Aquí ya está hablando el apóstol Pablo. Lo que yo le leí de Lucas, le enseñé ayer que mi Biblia estaba en rojo porque son palabras de Jesús como tal en el Evangelio de Lucas. Pero ahorita vamos a leer Gálatas. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, así de fuerte como se oye, dice: no os engañéis. Si esto lo hubiera escrito Pablo en mexicano, diría, no se hagan tontos, ¿sí? Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Híjole, eso es importante que usted y yo lo tengamos claro, porque mire, la realidad es que ni usted ni yo, lo más seguro es que no seamos gente muy relacionada con el ámbito de la siembra y de la cosecha. La mayoría de nosotros, pues tal vez no nos dedicamos a eso, es un sector, es un porcentaje de la población, ¿no? Antes todo mundo sabía sembrar, antes todo mundo, bueno, con decirle que yo si quiero poner una maceta de pasote en mi casa se me seca, o sea, no soy buena para eso, ¿no? Pero antes toda la gente tenía como mucha capacidad para entender estos ejemplos, por eso quiero que lo haga usted con mucho cuidado. Acabamos de leer en la parábola de Lucas que el sembrador salió a sembrar su semilla, su propia semilla. Y aquí el apóstol Pablo, haciendo énfasis en esto, dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el sembrador, el hombre, sembrare, eso también segará, su propia semilla. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A ver, vamos a tratar de unir esto. Jesús nos enseña una parábola que vamos a ir analizando, pero lo primero que nos dice, el sembrador sale a sembrar su semilla. Y el apóstol Pablo en Gálatas nos dice, no se hagan tontos. Lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Y mire, esto es importante que usted y yo lo sepamos, porque hay ocasiones en las que decimos, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede tal cosa? ¿O qué? Pues tal vez porque es lo que usted sembró, tal vez que es por lo que usted ha sembrado. Y dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es importante que usted y yo tengamos esto presente, primero para nuestras propias relaciones más en corto, más cercanas, nuestra familia. Mire, yo no sé si a usted le pase, pero hay ocasiones en las que ni a usted ni a mí nos dan ganas de hacerle bien a nadie, ¿sí? A nadie, incluidos hijos, marido, hermanos, padres, vecinos, primos, tíos, compañeros de trabajo, jefes. Es real, usted y yo tenemos una condición humana y la condición humana tiende a eso. Pero aquí Pablo nos dice, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y esto es un consejo que usted y yo debemos de tener muy presente. Tal vez cuando algo no está funcionando, cuando usted y yo estamos viendo tal vez situaciones adversas, actitudes adversas hacia nosotros, lo más importante es que usted y yo aprendemos a decir, ok, esto no está funcionando. Lo que yo aquí estoy segando no es adecuado. La cosecha que me da esta relación no es la correcta, no es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué me dice la Biblia? La Biblia me dice que no me canse yo de hacer el bien, de sembrar el bien, porque a su tiempo voy a cosechar.
Dice, así que según tengamos oportunidad, dice el versículo 10, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Un buen sembrador, un sembrador que sale a sembrar, debe de poder sembrar bien alrededor de la gente, bien alrededor de los que ama, bien alrededor de aquellos con los que se relaciona y también bien a los de la familia de la fe. ¿Quiénes somos su familia de la fe? Yo soy su familia en la fe. Tal vez usted no me conozca personalmente, tal vez yo no le conozca personalmente, o tal vez nos conocemos muy bien, yo le conozco, usted me conoce, nos identificamos. Yo soy su familia de la fe, porque yo he confesado a Jesús como mi Señor, mi Salvador, y usted también lo ha confesado. Porque cuando usted y yo nos relacionamos, tal vez a través de estos devocionales, lo que usted y yo estamos haciendo es oír, escuchar, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe vaya hacia arriba. Porque dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que aprender a sembrar bien, bendición. Lo primero que tenemos que aprender a sembrar, si queremos que las cosas empiecen a funcionar y a cambiar, es sembrar la palabra de Dios. ¿Sabía usted eso? Mire, acompáñeme, vamos a regresarnos a Lucas. Dice el versículo 9, y esto me encanta y se me hace muy chistoso en algún momento, porque Jesús empieza y dice la parábola, del versículo 5 al 8. Y después los discípulos en corto le dicen, hey, Jesús, ¿qué significa esta parábola? Le dicen, no entendimos, la verdad, no entendimos de qué se trataba, ¿no las puedes volver a explicar? Y Jesús les dice en el versículo 11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Y volvemos a amarrar con lo que leíamos en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El hombre, ¿sí?, las personas cosecharemos lo que sembremos. Usted y yo tenemos que aprender a sembrar la palabra de Dios, primero en nuestros corazones, para que nuestras relaciones vayan mejorando con Dios y con nuestros alrededores. Usted y yo tenemos que aprender a sembrar la palabra de Dios en nuestros hijos, en nuestra familia, en la gente con la que nos relacionamos. Y usted tal vez me dirá, ay Litza, pero donde yo trabajo, si les digo algo de la Biblia me ven feo. No les diga que está en la Biblia, no les diga. No les diga, yo a quien sea que le he enseñado esto de lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar, la gente lo recibe perfecto. No tengo que decirle, Gálatas 6, el apóstol Pablo dijo, no, yo siembro la palabra, porque la palabra en sí misma es poderosa. ¿Se acuerda usted de eso? Porque el verbo es poderoso, la palabra de Dios tiene poder, es como una espada que penetra hasta la coyuntura. Y usted y yo podemos sembrar a donde sea que vayamos la palabra de Dios. ¿Me acompaña a orar? Señor, te damos gracias, Padre, porque tenemos la mejor semilla, que es tu palabra, Señor, porque podemos sembrarla con los que amamos, sembrarla con los que trabajamos, sembrarla con los que nos relacionamos y aún sembrarlas con gente que no es cercana a nosotros. Señor, queremos sembrar el bien para cosechar el bien. Queremos sembrar en el Espíritu para cosechar en el Espíritu. Ayúdanos y enséñanos a hacerlo de la manera correcta, porque queremos cosechar para bien y para bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo devocional.